Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, extensión Tancanwitz, y el día de hoy vamos a hablar acerca del libro Cómo aprenden los niños de Dorothy Cohen. Vamos a hablar del capítulo 4 que se llama Jardín de Niños, los fundamentos de una enseñanza académica. Capítulo 4. El jardín de niños, los fundamentos de una enseñanza académica. Los padres que acostumbran a llevar a los niños a las guarderías a una temprana edad se darán cuenta de que al momento de que los niños pasan a la educación eh, preescolar, pues muchas de las actividades son similares. En las guarderías, pues las actividades que realizan los niños es por medio de materiales manipulables, y cuando pasan al preescolar, pues se puede notar que muchas de esas actividades son similares. También los niños trabajan con los mismos materiales, haciendo cosas muy parecidas, y pues los padres podrían pensar que esto es algo pues absurdo, algo innecesario, que los niños repitan eso mismo que ya saben hacer, y piensan que en esa edad pues sería mejor que el niño ya aprendiera a leer y a escribir y continuar su aprendizaje por medio de esto. Sin embargo, pues los niños aprenden mucho, tienen muchos conocimientos que van adquiriendo mucho antes de saber leer, eh, y pues gran parte de esta información es buena y es sólida. El hecho de que aprendan viendo, oyendo, tocando, gustando y oliendo no hace menos precisa la información o menos válido el estilo de aprendizaje. Los diferentes modos de aprender pueden favorecer al desarrollo intelectual. El hecho de que los niños pues tengan más tiempo trabajando con este tipo de actividades pues favorece a su desarrollo intelectual, que pues en esta edad, sabemos que los niños están chiquitos, en esta edad pues es más fácil que los niños, o es la manera en que los niños aprenden, que es por medio de los sentidos, a diferencia de cuando una persona crece en una edad adulta, pues el avance intelectual ocurre probablemente por medio de la palabra escrita. Los diversos requerimientos de la lectura y matemáticas. Bueno, como los principios matemáticos pueden extraerse muy bien de materiales concretos y manejables, es decir, en las matemáticas se puede trabajar mediante la utilización de bloques de construcción, las mesas, escalas, pesos, recipientes, entre otras cosas, materiales que son manipulables, pues hace que el aprendizaje de las matemáticas en el jardín de niños sea algo apropiado. A diferencia de la lectura es un sistema de símbolos, para empezar, que se debe aprender antes de abstraer su significado. Los símbolos no tienen ninguna relación con nada concreto y real como las matemáticas. Para encontrar el significado de la lectura, un niño casi no puede hacer nada por sí solo, únicamente si escucha, cuando escucha los cuentos que son leídos para él, si ve los incontables símbolos interpretados para él y los innumerables signos que se explican para él, empieza entonces a aclararse el significado esencial de los símbolos en letras de molde. El niño en un principio pues no entiende los símbolos, solamente ve como pues garabatos, ¿no? Sin embargo, cuando empieza a tener ese contacto eh, eh, con la lectura, que en un principio él no sabe hacerlo, pero cuando empieza a escuchar, pues es de esta manera que empieza a cobrarle un sentido a estos símbolos, empieza a notar que pues tienen un significado. Entonces, en la lectura, para un niño es muy difícil relacionar pues algo escrito con un objeto real. Él no entiende pues la relación que hay entre estos dos. Entonces, pues para un niño en esta etapa tiene mucho más significado el aprendizaje que se presenta por medio de la experiencia personal. Debido a esto, podemos decir que en las etapas de 5 a 7 años la capacidad de lectura es totalmente distinta a la capacidad para las matemáticas. El aprendizaje abstracto durante la etapa piagetana de las operaciones concretas. Hasta cerca de los 7 años los niños se encuentran en una etapa de la vida en que la realidad tiene un significado personal. Es lo que ellos pueden ver, tocar, oler, oír y gustar.
Ajá, durante pues esta etapa que dice que desde los 7 años, bueno, hasta los 7 años, pues el niño, eh, todo lo que aprende para él, toda la realidad, pues tiene que ver con aquellas cosas que puede tocar, oler, oír o gustar, son cosas que percibe por medio de los sentidos. A diferencia de la lectura es una capacidad que permite descifrar un sistema de símbolos. Después de esto toca comprender el mensaje. Es posible descifrar y no recibir el mensaje, descifrar y esforzar la mente como consecuencia del mensaje, o bien descifrar y sentirse absolutamente aburrido por el mensaje. La facilidad para descifrar no es intelectual en sí misma, aunque sí se necesita cierto nivel de madurez intelectual para comprender las posibilidades del proceso de descifrar. Como la lectura eh, se da por medio de un aprendizaje abstracto, pues para un niño no es fácil entenderla en estos primeros años, sino que un niño primero tiene que tener una maduración concreta, tiene que ir aprendiendo de manera concreta para después pasar a comprender las cosas que son abstractas. Lo que hace la disposición hacia la lectura. Muchos de los padres pueden considerar que el hecho de que el niño aprenda de manera temprana a leer es algo precoz, y muchos otros que el hecho de que el niño tarde mucho en aprender a leer pues es algo sumamente vergonzoso. Sin embargo, esto es algo que debería dejarse a un lado. Pues así como los padres buscan amorosamente unos zapatos cómodos y adecuados para sus hijos, que dentro de una misma edad pueden variar muchas medidas. Algunos niños pueden calzar más grande, otros más chicos. Pues de la misma manera es el logro académico. Eh, el, Cada niño tiene su propio ritmo, su propio tiempo de aprender la lectura. Entonces no deberíamos de enfocarnos en que el niño debe de aprender lo más pronto posible, o preocuparnos en exceso de que está tardando en aprender, sino que deberíamos dejar que el niño vaya pues desarrollando estas habilidades de acuerdo a su ritmo. El hecho de que nosotros apuremos a los niños a que puedan aprender a leer, pues puede provocar en los niños una angustia por los logros. Podemos provocar el temor al fracaso, que son características de muchos niños, incluidos aquellos que objetivamente se desempeñan bien en las escuelas. Muchas veces vemos niños que son muy hábiles para la lectura y que son muy hábiles en la escuela. Sin embargo, muchos de ellos presentan algunos, podría decirse que trastornos o traumas. Tienen miedo a lo que les pueda decir el maestro, sus compañeros, tienen miedo de equivocarse. Son pequeñas cosas que en lugar de ir a la escuela y disfrutar de su aprendizaje, pues ellos lo ven como un miedo, como algo que les impide disfrutar, y pues no debería de ser así. Deberíamos dejar que el niño vaya aprendiendo, vaya adquiriendo la lectura de acuerdo a su ritmo. Para ello primero tiene que ir desarrollando pues una maduración adecuada para llegar al momento de poder comprender lo que significa la lectura. De acuerdo a investigaciones se ha descubierto que la maduración física pues es un factor para el leer. Se dice que el desarrollo neurológico general, que afecta a varios tipos de coordinación, intervienen en el proceso de lectura. Por ejemplo, la capacidad de leer de izquierda a derecha, o bien de derecha a izquierda, o de arriba a abajo, depende del sentido de la dirección que tenga el niño, que esto a su vez solo surge cuando él tiene un sentido interno de su centro de gravedad y del equilibrio de su cuerpo, con el cual puede relacionarse la lateralidad. Esto quiere decir que pues la maduración física tiene mucho que ver en la lectura. Un niño que todavía no tiene una maduración física adecuada difícilmente pues puede dominar la lectura. Entonces, para que el niño pueda leer, primeramente tenemos que enfocarnos en su maduración física. Por eso debemos ir desarrollando todas estas cosas que se necesitan antes de que el niño aprenda a leer, para
que el niño pueda hacerlo, sin importar de que si está tardando un poquito más o no. Pues cada uno tiene su propio ritmo y debemos de respetar eh, pues la forma de aprendizaje que tiene cada niño. La disposición hacia la lectura combina muchas facetas del crecimiento. Bueno, como les mencionaba, en realidad nada se gana con un comienzo temprano y el niño puede perderse mucho de las experiencias que apoyan a una buena lectura. No es lo más adecuado que el niño pues tenga un aprendizaje rápido en cuanto a la lectura, sino que porque el niño pues se puede perder de muchas experiencias que le pueden ayudar a que desarrolle un mejor aprendizaje de la lectura. El aprendizaje de memoria de símbolos a menudo ha sido bueno para empezar la lectura, pero no se sostiene para metas a largo plazo. El hecho de que el niño pues memorice los símbolos, pues no que el niño pueda leer por medio de la memorización, no es un aprendizaje que sea tan significativo para ellos, y por eso podría como metas a largo plazo pues no podrían ser las más adecuadas, no, no serían pues tan buenas como el interés por la lectura de libros. Como ya habíamos mencionado antes, es más adecuado para el niño que aprenda por medio de experiencias. Entonces el interés por la lectura de los libros puede generar pues en los niños que busquen esta experiencia. De hecho, si se dice que si a un niño lo presionas por aprenderse los símbolos, pues no sería significativo, y por ende olvida e incluso se puede hartar, se puede fastidiar de la lectura, a diferencia de un niño que se le deja pues desarrollarse de acuerdo a su ritmo. Incluso aunque no se le esté enseñando la lectura, el hecho de interactuar con personas que leen, el hecho de ver figuras serían letras y palabras, ver imágenes, ver escuchar leer y ver que lo que se está diciendo tiene cierta relación con lo que está escrito, puede causar en el niño interés por querer aprender a hacerlo, por querer aprender a la lectura. Entonces esta disposición es la que permite a un niño que tenga la facilidad de aprender a leer, y no de la manera que el niño aprenda símbolos o que lo pongamos a la fuerza a estar memorizando para que pueda leer. Debemos dejar que el niño, debemos desarrollar en el niño ese interés por la lectura para que él pueda desarrollar pues un mejor aprendizaje en esto. La ansiedad causada por la lectura es exagerada. Bueno, la confusión por el aprendizaje infantil se encuentra en el meollo mismo de los debates pedagógicos y públicos acerca de los tempranos programas escolares para niños, debates que surgen de cuando en cuando y resultan tan desconcertantes para los padres. Mucha de la información de los medios pueden decir que pueden crear un frenético llamado a la acción, que dicen antes de que sea demasiado tarde. Nos indican que el niño debe de aprender a leer antes de que sea demasiado tarde. Esto puede provocar en los padres que piensen que el futuro académico de sus hijos está en peligro, cuando en realidad ni siquiera ha iniciado el niño ni siquiera ha iniciado con su proceso de aprendizaje de, de la lectura. Y pues esta preocupación de parte de los padres pues los puede llevar a que traten de que los niños aprendan más rápido la lectura. Los lleva a obligar a los niños a memorizar, a ponerlos a que puedan tener un dominio de la lectura, cuando en realidad deberíamos motivarlos a que ellos la desarrollen, desarrollar primero las habilidades, la maduración que necesitan antes de que se inicie pues el desarrollo de la lectura. La investigación educacional no puede encontrar todas las respuestas,
Muchos de los educadores que han trabajado con niños pequeños pues se preocupan más por cómo fomentar y apoyar las curiosidades de los niños, que por cuándo y cómo enseñarle las letras, en lugar de preocuparse porque si ya deberían o si ya es el tiempo de enseñarle a los niños las letras de manera memorística. Se enfocan más en despertar curiosidades a los niños, curiosidades que más adelante pues van a ayudar al niño a que tenga interés por aprender la lectura. Se dice que si se desarrolla la curiosidad en un niño, solo es cuestión de tiempo para que se vea motivado también por las letras. El motivar a los niños a tener, a tener curiosidades, no solamente por la lectura, sino por temas diversos de la vida, hace o motiva al niño a que pues tenga más curiosidades en otros aspectos, en otras cosas que son importantes para él, que son importantes que aprenda. Entonces, en algún momento dado, el niño, al ver las letras, al ver su uso, al ver que otras personas utilizan la lectura, pues se puede ver motivado también por querer aprender, y de esta manera el niño pues puede adquirir el dominio, el aprendizaje de la lectura sin la necesidad de que un padre u otra persona los esté poniendo a memorizar o hacer cosas que para esa edad no son adecuadas para un niño. Para esa edad, en esa edad, para un niño es aburrido, es algo poco interesante, algo que no les causa motivación. A diferencia de cuando ellos quieren hacerlo, cuando ellos tienen esa curiosidad por hacerlo, la manera de aprender está mucho más abierta y fácil para que se pueda lograr. Significado de materiales y actividades del jardín de niños. La organización individual de cada niño se devuelve a su mundo, generando una especie de mapa por lo cual ellos se orientan entre las cosas y personas a las que están familiarizadas, por lo cual eso lo generan y lo aplican en los principios a lo que ellos aún no conocen. Con el tiempo y con el objeto de aclarar su interpretación de sí mismos y de ser capaces de comunicar lo que saben, los niños necesitan expresar alguna forma simbólica estos tipos de materiales, buscando un significado casi siempre a lo que ellos están acostumbrados, y lo familiarizan constantemente. Estos materiales no son los más medidos por los cuales ocurre un proceso de aprendizaje. Indispensablemente para un aprendizaje ulterior más formal son los instrumentos mediante los cuales un niño puede enfocar y luego aclarar más su entendimiento personal. La experiencia concreta debe utilizarse en forma simbólica, significando de materiales y actividades del jardín de niños. Los niños, al transformar la experiencia en forma simbólica, se abren al aumento de un propio conocimiento por el medio de intercambio de ideas, con la que interpretan de forma simbólica otros medios a sus propias experiencias. La capacidad de utilizar estos símbolos son como tipo procesos de comunicación, por lo tanto es la base de un aprendizaje de cada individuo. El juego simbólico con materiales concretos conduce al aprendizaje abstracto. Normal continúa asumiendo el precepto de que una cosa representa a la otra. Realmente se trata de procesos de simbolización en etapas de abstracción, complejidad crecientes, durante el cual el niño elabora percepciones sumamente individuales de cómo debe ser la representación simbólica de la realidad. El niño que ha actuado, construido, pintado, esculpido o danzado innumerables experiencias que primero encontró realistamente en forma concreta y sensorial, no solo está fundamentando su comprensión de lo que ha experimentado, también está almacenando una reserva de conciencia de la relación entre la simbolización y la realidad, necesaria para captar la sutil relación que existe entre la letra de imprenta y el significado. De esta manera, generando una fuerte simbolización hacia la realidad que ellos mismos generan a través
de sus experiencias dadas y conocidas de manera concreta. La observación es la base para el aprendizaje de la ciencia. En un buen jardín de niños se aprenden muchas cosas de ciencia. Para el adulto común, la ciencia es un curso de detalles memorizados, los nombres de los sistemas solares, los nombres de las piedras y minerales, los nombres de los elementos, la colocación de los órganos del cuerpo. Pero generalmente memorizar nombres no es la esencia de un aprendizaje científico. Generalmente con una buena dirección, la información táctica espontánea recabada por los niños en el proceso natural de observar, explorar y experimentar se dirige al reconocimiento de la repetición de los fenómenos y una captación de los principios que intervienen. Una terminología correcta y precisa añadida a esta experiencia básica hace posible la discusión, las preguntas y los planes para nuevos estudios, conduciendo inevitablemente a la extensión del conocimiento. Los primeros procesos que podemos observar en estas partes es el proceso natural que aplican todos los niños, el cual el explorar, luego el observar y experimentar. Aunque este orden se deriva más en el término científico, el de observar, explorar y experimentar. La literatura es una fuente de profundización, la observación es la base para el aprendizaje de la ciencia. Pero los cuentos y poemas de valor literario también aumentan la información cuando se leen a los niños. Aun cuando el principal propósito de leerlos no sea darles información concreta, sino causarles un placer. Como por ejemplo, cuando los niños oyen la historia de Fernando. Su respuesta emocional es a un toro que es distinto a todos los demás, y sin embargo sobrevive. Pero de paso también están aprendiendo exactamente lo que hacen un banderillo, un picador o un torero. Cuando se identifican con Ping y sus dificultades de la historia de Ping, también aprenden algo incidentalmente acerca de la vida de un junco chino. La mayoría de veces los niños identifican cosas que ellos ya reconocen o los tratan de relacionar con cosas que ellos piensan o ya han experimentado a lo largo de su vida, y por lo cual esto, la literatura generalmente formará una parte esencial como una buena herramienta para el aprendizaje en la ciencia. Y esto ha sido todo, muchas gracias por su atención.